buenas tardes a todos los presentes. Estamos en un webinar más desde Data, justamente para poder compartir valiosa experiencia con ustedes. Yo soy Rafael Roldán Uribe, soy vicepresidente de Grupo Ecos, y en esta ocasión estamos con nuestros amigos y partners de Doppler. Tenemos a Ismael Castillo, Country Manager Ecuador para Doppler, y a Enio Castillo, Partners Manager en Doppler. Este webinar tiene un tono muy interesante, ya que lo que nos van a compartir y los van a transmitir es cómo vender más con Marketing Automation, las estrategias de omnicanales para la situación actual. Estamos en una situación donde lo que más queremos todos es poder vender y donde estamos con muchas limitantes de cómo podemos llegar a nuestros clientes, cómo podemos estar cerca de ellos, cómo les podemos transmitir información y cómo podemos a la final del día generar ventas. Y el Marketing Automation es uno de los mejores métodos y mejor aún ahora en esta situación. Antes de empezar, quiero darles unas pequeñas indicaciones. Vamos a tener una sección de preguntas y respuestas que ustedes podrán ver en su plataforma en la parte de abajo. Ahí es importante que diferencien entre lo que son preguntas y respuestas, que simplemente ustedes podrán hacer una pregunta y nosotros al final de las dos presentaciones tendremos la ronda de preguntas y respuestas, y la otra son la parte del chat de comentarios, donde les invitamos a que nos pongan, nos den un saludo, nos digan de dónde nos están escuchando, nos pongan sus impresiones, qué piensan de lo que están contando, cómo están andando sus negocios actualmente. Queremos escucharles. También les recuerdo que este evento lo estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, y este evento se realiza gracias a la plataforma de colaboración y videoconferencia Cisco Webex, el cual es comercializado por Incomex Ecuador. Vamos a iniciar con las presentaciones. En primera instancia vamos a tener a Ismael Castillo, como les comenté, Country Manager Ecuador de Doppler, quien nos empezará a contar pues un poco su visión sobre este tema. Nuevamente les recuerdo, las preguntas por favor háganlas en el módulo de preguntas y respuestas para que las tengamos registradas, y al final tendremos el espacio de preguntas y respuestas de más o menos unos 15 a 20 minutos, seguidas por las dos sesiones de 15 a 20 minutos de charlas. Bienvenidos y por favor no dejen de interactuar con nosotros, y espero que disfruten y les sea muy útil este espacio. Muchas gracias a Doppler por generar este contenido con nosotros, y bienvenidos Enio e Ismael. Ismael, te damos la palabra. Hola, ¿cómo están todos? Espero que todos pues estén muy bien de salud principalmente. Y bueno, ahora que empieza la etapa más de levantarnos, levantar los negocios y empezar a avanzar, pues la idea de llegar con este webinar es un poquito entender cómo el Marketing Automation puede ser una pieza clave en esa necesidad de vender más que ahora pues todos tenemos. Muchas gracias al Grupo Ecos por el espacio. Esperamos que pues esto sea de muchísima utilidad para todos ustedes. Más adelante con Enio vamos a estar viendo unos casos de éxito para que de alguna forma sirvan de inspiración para ustedes y sus negocios. Y bueno, ahora me voy a presentar un poco. Veamos la siguiente lámina, donde, bueno, ahí aparece un poco mi foto. Soy yo, Ismael Castillo. Soy Country Manager de Doppler en Ecuador. Doppler es una plataforma de email, automation y data marketing que tiene bastantes años en el mercado, cerca de 14 años, en los cuales hemos estado trabajando muy de cerca con empresas y con personas, emprendimientos y demás. Y hemos aprendido muchísimo cómo hacer que los negocios no solamente comuniquen o hagan llegar su mensaje de una forma que capte la atención a sus clientes, sino que además esta plataforma pueda llegar a servir como una plataforma que genere ventas y un altísimo retorno de inversión. Entonces, a medida que vayamos avanzando en la presentación, les voy a ir poniendo algunos ejemplos, pero vamos principalmente a ver en la siguiente lámina cuál es el tema que vamos a tratar. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hablar hoy y la idea de todo eso, y bueno, ahí están las preguntas para que las puedan hacer y al final las conversamos. La idea es que puedan ustedes entender cómo más con Marketing Automation. Entonces, para no darle más vueltas al asunto,
vamos a la siguiente lámina y les voy a dar las claves que nosotros hemos identificado, que son las que permiten que las empresas hoy por hoy, en un contexto en el cual los usuarios están saturados de información, tienen muchísimos canales donde están viendo contenido de no solamente empresas, sino también emprendedores y personas y familiares. Todo el mundo está conectado a Instagram, todo el mundo está conectado a TikTok, están en Facebook y demás. Y hoy todas las empresas empiezan a decir, bueno, ¿cómo hago yo para volverme interesante, para hacer que mi usuario o mi cliente potencial o ese grupo objetivo al que quiero llegar de verdad me vea y de verdad valore lo que estoy haciendo? Y es muy complicado, la verdad es que es un tema complicado porque, como ya decíamos, la gente está consumiendo más contenido que nunca antes. Y ahora, en esta época en la que hemos estado todos en cuarentena, pues peor aún, hay muchísimo más contenido que se está viendo. Entonces, han surgido, no han surgido, pero se han potenciado ahora dos claves, que más que claves son metodologías que permiten que las empresas puedan vender más, y es la hipersegmentación y la hiperpersonalización. Suenan similares, pero no son tanto. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata, pero básicamente consiste en que nosotros tenemos que utilizar la data que contengamos o que tengamos de nuestros clientes para hacer mensajes más precisos, para hacer que estos clientes sepan que ese mensaje está elaborado justo para ellos. Entonces, antes de avanzar en ese tema y profundizar, vamos a entender qué es el data marketing, porque todo lo que vamos a hablar consiste en entender qué es el data marketing. Entonces, el data marketing básicamente es ejecutar acciones necesarias para automatizar procesos, pero no solamente es conseguir la información, conseguir la data, sino que también es activar esa información, activar esa data, no solamente analizarla como podría pensarse, y utilizando todos estos conjuntos de datos que generalmente son demasiados, son muy grandes, pero que se puedan de alguna forma utilizar para vender más o para generar estrategias oportunas que permitan lograr objetivos de la empresa. Les voy a poner un ejemplo sobre esto. Las empresas como los bancos, como las empresas de telecomunicaciones, tienen muchísima información de sus clientes, tienen inclusive temas de qué tanto consumen, dónde consumen, es muchísima data, es demasiada información, pero esa data se puede tener, pero si no se logra activar, si no se logra segmentar y hacer, digamos, útil, al final no sirve mucho. Entonces, ese es el data marketing, que podamos tener mucha información, sí, que la podamos, digamos, optimizar para que luego se pueda utilizar y así lograr objetivos de negocio, pues. Entonces, entendiendo esto, vamos a la siguiente lámina para un poquito ver eh, por qué es importante que utilicemos toda esta información o que no solamente que exista la información, sino que la logremos sintetizar para utilizarla en campañas de marketing. Básicamente porque esto va a generar que la efectividad de nuestras campañas de marketing se incremente. Es decir, si hoy ustedes están buscando en el mundo del Internet a una persona que cumpla con determinadas características que ustedes quieren, van a necesitar muchos esfuerzos, y por ahí las plataformas que hoy hacen este tipo de prospección son muy generales. Si ustedes trabajan en marketing, o alguien que trabaja en marketing o, o haga publicidad, podrá entender que plataformas como Facebook, como Google, pues te muestran audiencias generales, ¿no? Con determinados comportamientos. Pero si ustedes utilizan los datos de su propio negocio, van a poder entender cuáles son esos clientes y van a incrementar la efectividad de las campañas, haciendo campañas similares o con grupos similares o demás, se puede incrementar la efectividad. La otra es que entre más conozcamos a nuestros clientes, más sepamos qué consumen, cuál es el producto que más se vende, cuál es el ticket promedio que consumen nuestros clientes, pues vamos a llegar más precisamente a ellos o a esos clientes en particular, y vamos a generar digamos, una disminución del gasto y obviamente aumentar la productividad de esa inversión o la efectividad de esa inversión. Y por último,
vamos a mejorar la percepción, la experiencia de los clientes. Esta es la parte más importante porque aquí me quiero detener un poco. Hay que pensar en el cliente. ¿Qué pasa cuando a ustedes les llega un mensaje, nosotros lo llamamos spam en el mundo del email marketing, ustedes lo conocen bien? El spam básicamente es cuando a ustedes les llega algo que fue sin ninguna segmentación, ustedes no lo pidieron, para ustedes es basura, básicamente. Y nos está pasando mucho hoy a las empresas que por no segmentar y por no conocer a los usuarios, a pesar de que el usuario nos haya permiso de enviarle publicidad, estamos enviándole cualquier cosa. Y eso tiene que cambiar porque, como ya decíamos al principio, hoy todos los usuarios necesitan o necesitamos que los usuarios tengan atención en lo que queremos decirle y para eso tenemos que segmentar. Entonces, entre más segmentemos conociendo la data de nuestros usuarios o la data que genera pues nuestros activos principales, vamos a poder mejorar la percepción y la experiencia del cliente. No más spam, no más basura a los clientes, ya tenemos que empezar a utilizar información que les pueda, les pueda servir. Y aquí les quiero poner un ejemplo de esas grandes empresas que hoy hipersegmentan e hiperpersonalizan el contenido. Por ejemplo, Netflix, que es un gran jugador ahora en la época de cuarentena. Si ustedes se dan cuenta, Netflix tiene una opción dentro de su aplicación donde les dice a ustedes, bueno, como viste determinada película, entonces ahora te sugiero esta otra. O como viste esta película ayer viste esa acá, entonces este es un porcentaje ahí te aparece como un número de porcentaje de similitud, o no me acuerdo bien la palabra, pero te empieza a predecir qué contenidos podrían ser más útiles para ti. Todo eso está basado en información que ellos usan. Esto no es que ellos se lo inventan, tienen estos algoritmos de predicción o esos modelos predictivos donde lo que hacen básicamente es utilizar lo que ustedes han estado consumiendo, comportamiento, para empezar a proponerles nuevo contenido. Y para ustedes esa es una gran experiencia. Ustedes dicen, bueno, sí, efectivamente me gustan las películas de acción y Netflix, entre más películas de acción les muestre, ustedes van a estar más enganchados. Y por eso es que siempre estamos todos muy metidos en Netflix. Básicamente ustedes van a poder hacer lo mismo con sus negocios. Ahora les voy a mostrar cómo, bueno, guardando las proporciones de algoritmos, pero les voy a mostrar un poquito cómo pueden ustedes llegar a generar algo similar. Vamos a la siguiente lámina para mostrarles cuáles son esas fuentes de datos que hoy ustedes podrían utilizar en sus negocios. A esto le llamamos First Party Data, o se conoce en el mundo, digamos, del Internet o de sistemas como los First Party Data o los datos de primera mano, que básicamente son estas fuentes propias que tiene cada empresa, cada negocio, y que hay muchísima información ahí y muy pocas son las empresas que las están utilizando. Son algunos sistemas como por ejemplo sistemas de facturación o sistemas como el CRM o información que genera el call center o la página web o el Customer Data Platform si tuvieran, o inclusive los leads que generan a través de publicidad. Entonces me voy a detener, por ejemplo, en el caso del CRM. Si ustedes saben que un cliente, bueno, tienen un CRM para ir guardando información del cliente y para entender el proceso de venta y en qué flujo está el cliente, en qué etapa está, y hay mucha información ahí de por medio. Por ejemplo, ¿qué pasa si un cliente pasa de un estado en el CRM a otro? Ya no es es un cliente potencial, pero mañana se convierte en un cliente que subió a cliente ya concretado. ¿Qué podemos hacer con esa información? Por ejemplo, podríamos utilizar esa información que nos da el CRM para enviar mensajes automatizados de bienvenida. Cada vez que un cliente caiga, bueno, bienvenido a la familia de su empresa, y ahora le hacemos una introducción a nuestro negocio. O la información que genera el call center, por ejemplo, cada cuánto está llamando un cliente por problemas de servicio. Me está llamando todos los meses porque dice que tiene algún problema de servicio. Entonces, ¿qué puedo hacer con esa información? Bueno, puedo automatizar emails donde le diga, bueno, mira, sabemos que estás teniendo problemas frecuentes con determinado servicio, así que aquí tienes un manual o agendamos una cita para visitarte o alguna cosa. Pero toda esta información es muy útil para mejorar, como ya les decía, la experiencia del cliente. Entre más se mejore la experiencia del cliente, pues ustedes van a poder
generar mayores oportunidades de, primero, fidelización y segundo, venta, porque todos estos sistemas que les estoy mostrando generan información que es útil para la venta. Y aquí hay uno que a mí me gusta mucho, que es el de la página web. ¿Qué está pasando con los clientes cuando visitan la página web? Sus clientes están dejando mucha información que hoy por hoy puede llegar a ser anónima, puede ser un número más en una plataforma de datos como Google Analytics. Entonces, sí, ustedes pueden ver, bueno, el cliente visitó tal página, N cantidad de personas visitaron tal página, pero ahí hay mucho que se puede utilizar. Por ejemplo, ¿qué hago si un cliente visitó una página de un producto, pero luego no terminó de comprar ese producto, no llenó el formulario de quiero ese producto? ¿Qué estamos haciendo con toda esa información? Bueno, toda esta información que estamos hablando son datos que se pueden utilizar para activar campañas para activar campañas de marketing por email. Vamos a la siguiente lámina para mostrarles un pequeño ejemplo de cómo se puede llegar a segmentar el contenido y cómo se puede hacer, digamos, hipersegmentación y contenido dinámico. Este es un ejemplo muy gráfico. Aquí hay tres edades con diferentes intereses y, como ustedes ven, se puede llegar a hacer un contenido por email utilizando esos intereses, digamos, de forma muy precisa, como ya les decía antes. Si a una persona le dices, te dice que te interesa, que le interesan las compras de determinada, o le interesan las ofertas, pues envíale ofertas. Esa persona va a estar más disponible o presta a consumir el contenido de ofertas porque ya tú sabes que le gustan las promociones o las ofertas. Si a la otra le gusta viajes, bueno, cada vez que hagas una campaña de viajes que tenga que ver con descuentos de ese tipo, si es que es tu negocio, pues mándale eso. Y si al otro le gusta temas de comida o no sé, quieres segmentar por edad o por cualquier otra cosa, pues utilizas contenido dinámico. Ahí lo que estamos viendo es cómo segmentar contenidos de acuerdo a los tipos de intereses de los clientes, que no es lo mismo que hacer una campaña masiva de hoy tenemos un 2x1 producto, y imagínate, 2x1 en hamburguesas y uno de tus clientes, eh, por información que puedas llegar a tener de cualquiera de los activos que vimos antes, uno de tus clientes es, no sé, nunca pide hamburguesas sino solo ensalada, es vegano. Entonces, si ya tienes esta información, no desperdicies el contenido en eso. Listo, vamos a la siguiente lámina para, para mostrarles qué cosas se pueden hacer, como ya decíamos, con tantos datos. Entonces tenemos campañas de fidelización y bienvenida, podemos hacer campañas de upselling y cross-selling, podemos hacer la típica campaña de ventas y promociones o campañas de onboarding o acompañamiento a los clientes nuevos, que este onboarding lo hacen mucho las plataformas digitales, donde te dicen, bueno, ya hiciste el primer paso, ahora es el segundo, y ese acompañamiento es clave. Yo creo que es algo que se puede llegar a vincular en casi todas las empresas, inclusive las que son de productos. Los clientes hoy por hoy nos llega un producto a la casa y no sabemos cómo hacer una limpieza de algún producto, y es bueno ese acompañamiento. O campañas de te extrañamos para los clientes que se fueron con la competencia, por ejemplo, y tú les quieres decir, no, ya tengo el dato de ese cliente, ya tengo el mail, entonces le quiero decir que tengo una oferta para que vuelva, que lo extrañamos como cliente, en fin, ese tipo de cosas se pueden llegar a automatizar. Y unas campañas que son ahora muy útiles, como cobranzas y avisos. Cobranzas y avisos es un tipo de campaña interesante. Si ustedes saben que un cliente se atrasa 5 días todos los meses en hacer los pagos, entonces a ese cliente le pueden decir, no sé, no olvides que tu fecha de pago es el primero de cada mes. Y ese cliente ya le va a llegar un mail donde ya tiene el aviso y obviamente se pueden llegar a generar mejores tiempos en cuanto a recaudación. Vamos a la siguiente lámina y les muestro ahora unos ejemplos de campañas comportamentales. Este es un ejemplo de lo que les mencionaba antes de cómo lo que hace un cliente en la página web. Y aquí está, es como bastante eh, intuitivo este flujo, pero básicamente lo que dice es, un cliente llegó a una página web, visitó una determinada, y preguntamos, ¿no? ¿Ese cliente visitó esa otra página? Y si sí cumple esa condición, bueno, enviamos un tipo de contenido porque cumplió una condición determinada. Y si no lo hizo, pues mandamos otra. Pero este es un flujo donde utilizamos comportamiento de un cliente en un sitio web. ¿Bien?
Hoy su empresa lo está haciendo, probablemente no lo están haciendo, algunas sí, pero son campañas que no son complicadas de hacer en la medida en la que ustedes puedan entender qué quieren que haga el cliente en su página web y sobre eso utilizar disparadores. En la siguiente lámina les muestro un breve ejemplo de cómo utilizar la interacción de los clientes con los mismos contenidos. Si ustedes mandan un email, saber qué hace el cliente con ese email, abrió ese mail o no lo abrió, o hizo clic en determinado botón o no lo hizo, pues ustedes podrían llegar a utilizar ese comportamiento del cliente para luego accionar nuevos flujos. Por ejemplo, si no abrió el mail, pero el mail es muy importante que lo vea, pues entonces le vuelven a mandar ese mismo mail con otro asunto para que pues genere un poco más de atención. Bien, veamos la siguiente lámina para contarles que seguramente ustedes preguntan, esto pasa mucho, la gente dice, el email es un canal que no funciona. Bueno, hace poco salió un estudio de McKinsey donde dice que el email marketing es un canal que genera un retorno de inversión de 38 a 1. Por cada dólar que ustedes invierten, pueden llegar a ganar $38. Además que es un canal propio de la empresa, no necesitan, no depende de ningún algoritmo tercero, sino que ustedes pueden llegar a programar lo que necesiten, como ya vimos en esos flujos, para pues digamos, optimizar toda la data que quieran activar. ¿Listo? La siguiente lámina les quiero contar un poquito de automation. Como ustedes seguramente ya lo saben, todo lo que vimos anteriormente se puede llegar a automatizar. No es que tienen que estar 24/7 metidos, optimizando o trabajando en la plataforma, sino que la idea de esto es que ustedes automaticen, hagan una sola vez el trabajo y en adelante la plataforma empieza a utilizar los comportamientos. En la siguiente lámina les muestro un ejemplo de cómo puede llegar a ser un flujo automatizado. Fíjense que aquí, en este flujo, vamos a ver un comportamiento automatizado de un cliente que cumple, digamos, varias acciones. Por ejemplo, la primera acción que están viendo ahí es que el cliente se suscribió a un newsletter. Y en ese newsletter a enviarle un primer mail que pues dice, digamos, es como una especie de bienvenida y luego utiliza comportamientos de qué hizo el cliente. Bueno, ustedes lo están viendo ahí para no seguir diciendo, pero hay un flujo de espera, esperamos 48 horas, segmentamos si el cliente es mujer, por ejemplo. ¿Qué pasa si el cliente es mujer? Bueno, le enviamos un contenido que es una oferta con unas botas para mujeres, y si no es mujer, si no cumple esa condición de sexo, bueno, le enviamos un contenido que es botas para hombre o zapatos para hombre. Ese tipo de segmentaciones son automáticas, van a pasar todo el tiempo, no es que ustedes tienen que estar haciendo algo manual, sino que esto va a pasar de forma automática y pueden segmentar por diferentes variables. Y luego de eso, en la siguiente lámina, vamos a poder inclusive conocer si es que este usuario llegó a comprar en algún producto en la página web. Si ustedes dicen, no tengo página web, bueno, lo pueden integrar con su facturación, por ejemplo, y entender si un cliente hizo un pago y luego, si es que sí lo hizo, mandan un mail de bienvenida, por ejemplo, y si no lo hizo, bueno, le dan un seguimiento. Pero estos flujos que básicamente funcionan para que un cliente haga una acción que queremos que pase, se automatizan. Si no hizo tal acción, bueno, le quiero mandar otro mail donde le insisto, o le mando un descuento, un cupón y demás. Y esta es una forma en la que se activa la data, en la que pueden utilizar datos, como ya les decía antes, para generar mayores conversiones. Una plataforma que está trabajando por ustedes 24/7 haciendo esfuerzos de venta y que ustedes al final van a ver cómo esto les ayuda a vender mucho más y a mejorar la percepción de los clientes. Ahora los voy a dejar con Enio, que nos va a contar unos casos de estudio de empresas que han hecho esto y cómo les ha ido en esas, digamos, actividades. Bueno, por mi lado, los dejo con Enio. Muchas gracias, Ismael. Realmente interesantísimo. Creo que el tema de la hipersegmentación y empezar a pensar en este concepto de el data marketing son muy valiosos. Y la cifra que dijiste del retorno de la inversión del email marketing, además de ser un canal propio, me pareció realmente interesante.
Vamos a pasar a la siguiente parte, donde Enio Castillo, él es Partners Manager en Doppler, nos comentará sus impresiones. Enio, bienvenido y estamos pendientes. Bueno, gracias por la invitación. Ahí, bueno, y siguiendo un poquito con lo que nos contaba Ismael, bueno, mi nombre es Eino Castillo, como les decía, soy encargado de toda la parte de lo que es partners, alianzas, que está en el próximo slide. Un poquito me encargo de todo esto, generar nuevas acciones para poder llegar a diferentes audiencias. Eso es un poco lo que hago desde Doppler. En el siguiente slide ya empiezo también a comentarles un poquito sobre un caso particular de una empresa. Esto que vemos acá, y esto como lo explica Ismael, es mucho más digerible cuando lo pensamos en base a un e-commerce, y por eso siempre como que te sirve para poder explicar cómo funciona. ¿Por qué? Porque existen ciertos tipos de condicionales, como el caso de dejó el carrito, lo abandonó, por qué lo abandonó, en dónde lo hizo, en qué página. Pero esto puede ser aplicable a casi cualquier tipo de vertical. Nosotros, de hecho, ayer dimos una que era para vender cursos online. Después también le hemos dado, por ejemplo, para gente que son cirujanos y tienen sitios web, y dentro de ellos tienen diferentes tipos de servicios que ofrecen, y podemos utilizar también remarketing para poder impactar a través de este tipo de campañas de automation. Después tenemos bancos que tienen este tipo de seguimiento en su sitio web, y en base al comportamiento del usuario también lo podemos utilizar para llevar al usuario justamente a eso que vio. Acá les voy a mostrar justamente un caso de un retail grandísimo que justamente ha utilizado la plataforma, y con ellos se hizo un trabajo en conjunto a través de nuestro servicio de onboarding, donde nosotros nos sentamos, vemos el caso del cliente, lo ayudamos a avanzar un poquito más sobre cómo encarar las diferentes tipos o mejor dicho, esas situaciones que se pueden de alguna forma capitalizar en pro del negocio, ¿no? Entonces, tenían este problema de que cerca del 80% de las visitas al sitio web no terminaban en la compra. El típico, bueno, ¿qué hacemos para poder convertir, aparte de carrito abandonado? O sea, ¿qué más podemos hacer? Ya yo la conozco, la de carrito abandonado, está buenísima, y se sorprenderían si les digo que un alto porcentaje de los e-commerce no lo están haciendo. Entonces ya esto sería como, todos sabemos, pero poco lo aplicamos. Entonces, la empresa tenía diferentes productos. Esta justamente tiene más de 240 sucursales en toda la Argentina, o sea que es grande, tiene un equipo grande. Siguiente slide, por favor. Ellos tenían justamente el tema de que desde varios aspectos se mejoró la comunicación que ellos tenían a través del email. Esto es tal cual el email justamente de carrito abandonado. La persona llegaba al carrito y lo que le mostraban antes era la típica foto básica, acá se mejoró, se hizo más minimalista, se le dio mucho más protagonismo a cada artículo, por eso se hizo mucho más grande, se utilizó el tema del fondo blanco que antes no estaba. Fíjense que desde lo que es diseño y desde lo que es un poquito lo que es jerarquía visual, se mejoró el tema de la apertura y CTR de lo que fue el carrito abandonado. Otra cosa que pasaba es que el carrito se enviaba al principio 4 horas después, y solamente con hacer un cambio a 2 horas después ya se aumentó en un 13% lo que fue la apertura. ¿Seguimos? Otra cosa importante también tiene que ver con lo que es lo responsive, ¿no? Muchas veces tenemos a una persona encargada de lo que es la maquetación y el diseño de nuestras piezas, y no tomamos en cuenta de que esto se vea bien, se perciba bien, se lea, se entienda, y además te permita no solo leerlo, sino interactuar con la pieza. ¿Por qué lo digo? Si nosotros subimos un flyer, entonces directamente lo que hacemos es que con el dedo a veces queremos pisar algo que en un flyer en la computadora se vería bien, pero el teléfono se queda muy chiquito, y para eso existen ciertas pautas de lo que es el contenido HTML fluido que nos ayudan a tener una mejor interacción con una pieza. Entonces se trabajó en que las piezas que ya eran responsive, pero se trabajó mucho más en este tipo de experiencia, porque nos dimos cuenta obviamente que el 70% de las visitas se realizaban desde teléfono. Si bien quizás no terminaban comprando ahí, gran parte de lo que es la consulta tenía que ver justamente desde lo que es eso, el teléfono celular y las tablets. Entonces, esto fue otra cosa que también se les como cambió un poquito el mindset, y se les dijo, no, no, primero mobile y después desktop. Todo lo que hagamos, pensémoslo cómo se ve primero en mobile. Entonces, eso también fue otro cambio que se hizo. Seguimos.
otra de las cosas que se trabajó fue, se dieron cuenta de que como el 70% venía desde el teléfono, y ellos trabajaban mucho con un sistema de catálogo, por decirlo así, porque son un retail, trabajan desde hace más de 40 años en Argentina, y entonces tenían el tema de que ya la gente quería como ver más. Entonces, enviarles una campaña que tuviese 4 artículos era como, no era suficiente para cómo ellos venían trabajando con sus usuarios. Y conociéndolos bien, se dieron cuenta de que nosotros, así como leemos Instagram, leemos Facebook, y estamos ya acostumbrados a lo que es el scrolling con el dedo, ¿no? Que sería eso de avanzar, avanzar y avanzar, dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos esto y no nos limitamos? Empezamos a hacer emails un poquito más largos. Total, la gente ya está acostumbrada a scrollear. Cuando se den cuenta de que nuestros emails son scrolleables, esto que para muchos es como que la contra, hay muchas personas que dicen, no, hagámoslo más corto, hagámoslo más simple, para ellos resultó muy positivo, tuvieron como mucha mejor apertura a la compra de parte de las personas que lo leían. Así que eso también fue algo que se cambió, se probó, obviamente todo siempre prueba, prueba y error. Y si les funcionó a ellos, quizás a ustedes, siendo el mismo retail, la misma vertical, quizás no te va a funcionar, pero se hizo la prueba y tuvo como que un buen resultado. El próximo slide, por favor. Otro Otra cosa que por ahí hablábamos es, vean esto rápidamente, esto es un email que llega a mi correo y me dicen, hoy es tu día de suerte, Ennio, y es un poquito hablando de lo que era la parte de personalización, ¿no? Y el próximo slide también nos ayuda a entender o ver cómo se ve esto de personalización. Y yo les quiero comentar que la personalización es algo que se trabajó mucho en el año 2000, en toda esa década, pero estamos ya en el 2020 y hoy en día llamarte por tu nombre es sentido común. Entonces no podemos pensar que todo está resuelto porque estamos llamándote por tu nombre. Está perfecto, estamos utilizando un recurso que nos da la plataforma, pero hoy en día tenemos que de verdad mostrarte en base a lo que tu comportamiento nos dice. Y tomando en cuenta esto que nos comentaba Ismael, nosotros tenemos la opción de utilizar el comportamiento del usuario, no solo para llamarlo por su nombre, sino para mostrarle eso que vio, eso donde estuvo, eso que la persona estuvo interactuando. Entonces, por eso, esto de personalización, y está bien, fíjense cómo me hablan a mí, está buenísimo. Siempre se supone que voy a tener como una mayor predisposición a leer o a entender que esto es algo que está pensado en mí. Si ellos lo hicieron bien y aplicaron algo como lo de Netflix, quizás usan data que ya tienen y me están mostrando quizás a mí un porcentaje que tiene que ver con algo que yo vi. Y es por eso que el próximo slide nos habla de que esto es personalización y esto es hiperpersonalización. Yo estuve, así como mencionaba también Ismael, en el sitio web, esto es el sitio web, yo entré, me puse a revisar los productos y llegué a este producto, entré en la página, vi la ficha de productos, pero bueno, yo lo hice después de que entré desde una campaña, ¿sí? Y esto lo digo porque si bien nosotros vamos a utilizar el email para hacer remarketing por email, si yo estuve en el sitio web, va a haber una IP que se guardó y en muchas veces no la vamos a poder leer desde Analytics, como decía Ismael. Hay cosas que perdemos. Entonces, podríamos estar trabajando con anuncios de Facebook, por ejemplo, o publicidad programática para volver a mostrar el producto a gente con la cual no tenemos el correo. Eso está perfecto. Pero con la gente que sí tenemos el correo, imagínense que yo recibí esa primera campaña que parecía todo larguísimo para hacer el scrolling y llegué a este producto, lo visité, pero no compré. Entonces quiere decir que ya Grabarino tiene mi email porque me enviaron una campaña antes. Entonces, yo entro directamente y el próximo slide me muestra el email que me llega luego. Y me dicen de que todavía están disponibles los elípticos. ¿Por qué? Porque ellos utilizan la data que tienen para decir, esta persona lo estuvo viendo y esta persona no lo compró. Más allá de que lo compre o no, yo puedo generar incluso un flujo más grande, donde si la persona hace clic acá, puede seguir avanzando. Esto aplica para un banco que quiere promocionar un nuevo programa no sé, no sé, podamos decirlo, de ahorros, o un nuevo plan de seguros, si somos la parte de seguros, o sea que esto aplica a cualquier tipo de vertical. Entonces, solo pensemos en la lógica que esto tiene, ¿no? Y esto realmente es hiperpersonalización porque es comportamiento de usuario y se puede también mencionar como parte de lo que es esa hipersegmentación que estamos haciendo en base a los intereses reales de quienes nos visitan y que nos pueden comprar. Próximo slide. Así que bueno, aparte de eso, me seguía mostrando incentivos. eh, Tenemos también otras empresas que lo han hecho de manera diferente. Hoy en día, fíjense que esto
tiene como un color que tiene que ver con la urgencia, algo como que me lleva a emergencia a nivel límbico, y todo esto tiene que ver con un trabajo también que se hizo con ellos de que cuando hagan este tipo de faltan tantos minutos, utilizar cuentas regresivas y todo esto tiene que ser como de una forma agresiva, sobre todo si tenemos como el comportamiento ya traqueado de que una persona constantemente estuvo visitando una determinada categoría, por ejemplo. Entonces, tomar en cuenta eso nos va a hacer llegar mucho más a una conversión final, a una consulta, a una respuesta, a un email. O sea, como que hoy incluso no tenemos que centrarnos en que todo termine en el email. ¿Por qué no agregar a ese email un enlace para WhatsApp? ¿Necesitas más ayuda con esto? Estamos dispuestos a ayudarte. Ya entonces empezamos a conectar el email con WhatsApp. Ya entonces después tenemos ese clic. ¿Cuántas personas hicieron clic en el enlace de WhatsApp? Hagamos algo con estas personas. Tenemos la data, usémosla. Por otro lado, tenemos un botón de pago para ciertas regiones. Tenemos incluso habilitado un botón de pago donde la persona puede terminar pagando en la campaña de correo, o sea, directamente sobre el email. Entonces estamos generando menos fricción porque ya debería estar seguro de que por lo menos visitaste 2 veces el mismo producto y ya te mando para que lo envíes, para que lo pagues y te puedo enviar un código. Entonces, entendiendo cómo funciona la mente, eso del fear of missing out, que es ese FOMO de que no quiero que te lo pierdas, que otros lo tienen y tú no lo tienes, utilizar todos esos recursos dentro de lo que es un flujo como el que nos presentó Ismael, nos ayuda a poder cerrar realmente ventas que están basadas en el comportamiento y no en los objetivos solo de la empresa, ¿no? Sino que entendemos y empezamos a trabajar un poquito en base a los objetivos del usuario. Y ahí es como toda la cabeza nos cambia y con toda esta situación que vivimos ahora, que con todo el tema de la cuarentena y todo esto, a nivel comercio electrónico tenemos que tener un mindset mucho más amplio, tenemos que estar mucho más abiertos, entender cómo las personas están entrando en nuestro sitio web, cómo interactúan con la pieza de correo, dónde están haciendo clic y en base a eso poder nosotros hacer algo para poder cerrar la venta. El próximo slide nos lleva un poco también a ver lo que es ese funnel de venta online que les mostraba Ismael, y acá vimos cómo la persona pasa de lo que es el email, vemos qué hace, qué no hace en el email, luego llega al sitio web y vemos si la persona llegó a una URL o no. Fíjense cómo de una parte llegamos hasta la otra y podemos incluso, aparte de estos emails de remarketing que estamos haciendo, podemos hacer anuncios a través de Facebook, a través de publicidad programática para como tener varios frentes, pero sabemos que de todos los frentes, siempre lo que es el email va a tener mucha mayor tracción y mucho más clic en tiempo real que un anuncio, ¿no? O sea, yo a través del email estoy sentado, estoy viéndolo, estoy en un momento donde estoy como el mindfulness está mucho más presente y por eso es que se dice, y con todo lo que los estudios, como también lo mencionaba Ismael, McKinsey o Forrester, nos dicen que el email sigue siendo el top 3 de los canales más importantes para los retailers. Y bueno, finalmente, les doy las gracias por habernos invitado, por haber visto todo esto. Ahora podemos quizás lo que necesiten saber, preguntar, conocer un poco más sobre este tipo de lo que es hipersegmentación, Customer Data Platforms y lo que es todo lo que es los flujos automatizados. Estamos acá para responder las preguntas. Muchísimas gracias, Denio. Súper, súper claro. Creo que nos gustó mucho el ejemplo que diste de estos grandes retail y de casos de uso. Vamos a iniciar la ronda de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas. Les invitamos a que sigan haciendo, que hagan sus preguntas también en este momento. Y Enio o Ismael o ambos irán respondiendo pues las preguntas, ¿no? La primera pregunta que te quiero hacer es básicamente cómo responderías o cómo responderían a esta percepción o tendencia de que las estrategias de social media marketing son más efectivas que las del email o mejor dicho, pueden ser más o menos, pero ¿cómo responderías a la importancia del email marketing en relación al social media marketing? ¿La tomas, Isma? Voy yo. Ahí voy. ¿Está todo bien? ¿Estoy al aire? ¿Sí? Estás al aire, sí. Listo. Bueno, mira, en primer lugar, que es una excelente pregunta porque además siempre nos la hacen y
Mira, la verdad es que nosotros lo que siempre decimos es, hay que tener una estrategia donde utilices varios canales. No es que el email, digamos, eh, cambia el uso de social media. Definitivamente social media cumple con un objetivo muy grande que es esa prospección. Vas a buscar una audiencia grande que tiene el perfil que tu empresa necesita, así que vas a buscar a esa audiencia, pero luego lo que nosotros sí creemos que es importante es, y lo decíamos en la presentación, es qué pasa hoy con esta gente que ya tienes tú dentro de tus activos, esos que ya son tus clientes y que no tienes que salirlos a buscar de nuevo porque ya los tienes, ya existen y ya tienes un número de teléfono o ya tienes un email con el cual puedas contactarlo. Entonces, básicamente es utilizar esa data para inclusive hacer públicos similares cuando vayas a hacer campañas de social media. Es decir, si ya sabes quién te compra, cómo se comportan tus usuarios, bueno, usa esa data para ir a hacer públicos similares luego, hacer obviamente esa compra mucho más efectiva cuando utilices campañas de publicidad digital en otros medios. Pero definitivamente no es que es uno o el otro, son todos los medios los que tienes que utilizar, son diferentes canales. Tú hablabas al principio, Rafael, de la omnicanalidad. Y es eso, es poder utilizar diferentes canales para que los objetivos de tanto de la empresa como de los clientes se cumplan. El cliente quiere un buen servicio, quiere un buen producto, quiere que le lleguen cosas que de verdad está buscando y no cualquier cosa, y para eso están hechas este tipo de plataformas que permiten la segmentación mucho más precisa. Correcto. Muchas gracias por tu respuesta, Enio. ¿Querías agregar algo, por favor? Sí, no, que también es un poquito entendiendo de que nosotros a veces salimos desde el orgánico en redes. La realidad es que las personas no están en la red para comprar. Y a veces lo que sí tenemos desde el email es que el email, si, por ejemplo, hay como todo el tema de que si caen promociones o no, si está bueno o no, pero muchas veces las personas cuando yo voy a promociones, yo voy a ver qué tengo para comprar. Entonces, como mi mindset cuando estoy en el email es mucho más hacia una transacción que cuando yo estoy viendo lo que mis amigos hacen, viendo los lives que me gustan. Entonces, más allá de que puedo ver algo que me interesa, no es que estoy buscando eso. Entonces, por eso también uno termina pagando a través de lo que es la publicidad para poder llegar a la gente. Lo que tiene el email es que yo por una persona pago una sola vez, pero ya luego la tengo en mi base de contactos y pagando mi plan mes a mes, no tengo que pagar nuevamente por adquirir unos prospectos, sino que ya los tengo como cautivos. Y eso es lo que mucha gente que tiene redes con 100.000 seguidores y que tiene una base de 20.000, es como inexplicable cómo no estás justamente liberándote de los algoritmos, sino que sigues pagando por esa misma persona que ya tienes entre tus seguidores y no lo tienes dentro de tu base de contacto. Entonces, por eso un poquito la diferencia y lo que dice Isma es como clave, que es tener vinculados los dos canales y finalmente hacer un esfuerzo a través del email que sea un poco más transaccional que es de lo que hacemos en redes. Excelente, muchísimas gracias, Denio. Súper claro. Vamos con la siguiente pregunta. Eh, eh, otra pregunta que sale es, para una empresa que que quiere implementar una estrategia fuerte de email marketing, ¿cuál debería ser su primera prioridad? O sea, por dónde empiezan para realmente hacerlo de la manera correcta? Empezás Listo. a tomar tu mismo. No, perdón. Sí, lo primero que debemos hacer cuando tenemos, digamos, la idea de empezar a utilizar el email marketing o canales de contacto, digamos, de contacto directo con los clientes, eh, digamos, nutrir la información de esos contactos. Es decir, si ya tenemos clientes y por ahí necesitamos entender cuáles son o tener el mail, ese es el primer punto, o sea, tener los datos del cliente para luego poder llegar a ellos, es decir, el mail, el nombre, y luego ir nutriendo esa información. Por ejemplo, si quiero hacer campañas muy precisas, pues podría empezar a pedirle o a guardar o a obtener información como qué compra el cliente, qué productos tiene. Si quiero hacer, por ejemplo, más adelante campañas de cross-selling, quiero saber qué producto me compró el cliente primero y cuáles no me ha comprado, para luego yo poder hacer ese tipo de campañas
de venta cruzada. Pero lo primero, digamos, es empezar a tener una buena base de datos. Y en adelante, entender una estrategia. ¿Qué voy a hacer con esos clientes? ¿Qué campañas voy a hacer? ¿Qué quiero que logren en el tiempo? Y de ahí para allá, bueno, se va como todo construyendo o se va modificando a medida que se van viendo los resultados. Enio. Muchas gracias. Enio, ¿tienes algo que agregar? No, tal cual lo respondió Ismael. No agregaría nada más. Perfecto, vamos a otra. ¿Cuáles son los mejores canales de marketing para aplicar formularios y nutrir mi base de datos? ¿Cuáles son los canales para nutrir la base de datos? Correcto. ¿Cuáles son los mejores canales de marketing para aplicar formularios y nutrir mi base de datos? Yo creo que no hay como límite. Yo creo que no es que porque uno sea mejor que otro deberíamos solamente irnos por uno, sino que yo creo que lo haría probaría todos. Como que primero, no dejaría que en mis redes sociales, en mi plan de social media, semana a semana tenga alguna publicación que me lleve a un formulario. Utilizaría también lo que mencionaba hace rato, el Fear of Missing Out, que se utiliza bien utilizado. Es como yo puedo anunciar que hoy salió el newsletter y hubo una noticia que espero les guste, por ejemplo. Listo, no dije más nada. Puedo incluso hacer un print del título de la noticia y el siguiente, por ejemplo, estoy hablando de, por ejemplo, en este momento un Instagram que es tan utilizado. Hago un story con eso, desde la marca, por ejemplo, hay muchos diarios que lo hacen bien, y la siguiente es suscríbete al newsletter. Entonces ya la persona sabe que tiene como una vía exclusiva donde tenemos otro contenido que no lo tenemos por redes. Esa es una. Lo otro sería todo lo que tiene que ver Facebook Ads, que se puede hacer directamente desde Reach, que tiene que ver con la interacción también. Y eso también permite que la persona llegue hasta un sitio donde tiene un formulario. Grupos de WhatsApp también es útil, también desde lo que es el contacto con el cliente. Si un cliente termina una compra, ¿por qué no invitarlo a que la persona también se sume? Lo podemos hacer de nuestro chat de soporte, de nuestro WhatsApp, si tenemos el canal de WhatsApp, incluso desde una comunicación one-to-one con otra persona. Podemos incluso utilizar de nuestra firma corporativa, tener algún descargable. Es otra forma también de hacer que la gente se sume en nuestro newsletter. Y aparte de todas estas, trabajar mucho lo que es el SEO para que nuestro sitio web posicione no solo para traccionar, o sea, para lo que es una búsqueda transaccional, sino para que cuando una persona busque este tipo de contenidos, con nuestra estrategia de marketing de contenidos, lleguen a formularios. O sea, que estén siempre presentes formularios en todas las etapas donde la persona puede estar en contacto con la empresa. Entonces, la mejor para mí, ya que mucha gente está invirtiendo en redes sociales, puede ser la red social para hacerlo, pero no dejaría, no quitaría presupuesto a los anuncios para también seguir haciéndolo y generando una base de contactos. Gracias, Enio. Otra pregunta es, ¿cómo se diferencia Doppler versus otras plataformas que están en el mercado? Creo que se conocen varias que están ahí fuera, pero cuéntanos un poco sobre la diferencia de Doppler sobre otras plataformas. Listo. Bueno, si quieres, yo contesto esa pregunta. Para serle sincero, digamos que las plataformas en cuanto a funcionalidades, la mayoría son bastante similares. Algunas tendrán una que otra funcionalidad que al final en el tiempo se alcanza a tener. Yo te diría que las ventajas principales de Doppler es que primero es una plataforma hecha para el mercado de habla hispana. Esto significa que todas las personas que están en Latinoamérica o en el Ecuador en este caso van a poder acceder y van a entender la plataforma fácil porque está en su idioma. Y segundo, que nos concentramos muchísimo en la experiencia de usuario, en que esto sea muy fácil para que cualquier persona tenga experiencia o no en marketing digital o en uso de plataformas o en lo que sea, pueda de una forma muy, digamos, breve avanzar en crear una campaña, en armar estos flujos que estuvimos viendo en pantalla, que son bastante sencillos. Por ahí lo que pasa con algunas otras plataformas es que hay que ser un experto, hay que sacar un certificado en la suite para poder manejarlas, y esto no pasa
con Doppler. Cualquier persona lo puede llegar a manejar fácil. Y la otra es pues que tenemos un soporte, un acompañamiento, un servicio, de hecho, bastante cercano a todos nuestros clientes, sean clientes grandes o pequeños. Nosotros estamos hablando pues de los diferentes canales de soporte muy cercanos. Tenemos chat, tenemos blogs, todo en español, en inglés también. Tenemos, en la mayoría de países de Latinoamérica tenemos gente local trabajando, así que creo que eso es un diferencial importante versus algunas otras plataformas. A mí me llegó una pregunta en privado, si quieres la leo por acá. Me dice, Dale tú. me dice, ¿cómo hacer una campaña de email marketing sin cansar al cliente y que los clientes no eliminen el mail sin leerlo? Esa yo se la hago a Enio. Justo le estaba escribiendo porque me llegó también y lo que le dije fue o sea, que debe generar contenido relevante para quien te lee siempre y usar segmentaciones avanzadas para que siempre sea contenido que uno espera leer. O sea, ese usuario, me pasa mucho eso, que hay empresas que creen, es como un trámite enviar el email. Entonces como que dicen listo, sale, sale y es como que nunca hay ¿qué están leyendo? ¿Dónde hicieron clic? ¿Esto le interesa a esta gente? No, a esta lista no le envíes esto, utiliza esta lista. No, acuérdate que estas personas son las que navegan en el sitio, estas no la conocen. Envíale algo más de información, coméntale un tip para que lo pueda utilizar. En esta invítalos a esto que seguramente les va a interesar, que no tiene que ver con mi marca, pero yo, desde teniéndolo como suscriptor, lo quiero invitar para aportarle valor. Te invito a esto que Ecos está preparando para empresas y puedes, ¿entiendes? Como que es una forma de nosotros generar marketing de contenido. Y acá también leía que si esto sirve para, como que hay empresas o sectores que son más aptos para el email marketing o no, yo lo que diría es que en realidad aplica para todos, pero los contenidos son diferentes. Entonces uno tiene que entender qué esperan de uno quienes se suman. Por ejemplo, si soy un proveedor, y yo me trabajo en un poco más en B2B, como que trabajo con proveedores también, no va a ser como un consumidor final. Yo me tengo que poner en el zapato del proveedor que quiere leer él, cuál es lo que a él le sirve, si es solamente un tema de precio o si es un tema de logística que a él le sirve más, o ahora habilitamos un nuevo canal para poder hacer el pago más fácil, cómo se usa y le hago todo un onboarding en el email para que él aprenda a hacerlo. Quizás esas son cosas que no estamos haciendo y que podríamos empezar a hacer, ¿no? Y que no sea como, acá tengo otro email donde me quieren sacar plata. Entonces no es eso. Es como cosas que de verdad nos aporten o que me envíen en base a lo que yo ya vi en el sitio web, etcétera. O sea, pero tiene que ver eso con enviar contenido relevante. Si no es relevante, no se envía. Genial, muchísimas gracias, Enio, por esa pregunta. Una que está saliendo bastante por acá es, bueno, es hablando del spam. ¿Cómo se puede evitar que los correos se vayan al spam? ¿Cuál es la solución estratégica, básicamente? ¿Cómo evitamos eso? Bien. Ahí hay varios factores, pero hay un factor que depende de nosotros y hay otro que es mucho más técnico. Pero el que depende de nosotros, no digo nosotros, no nosotros Doppler, sino nosotros todos los que hacemos empresa, digamos, todo el que envía mails, ustedes como empresas o como personas que envían mails, tienen la principal, digamos, el peso más grande para que no caiga en spam, y es no hacer spam. O sea, si uno no quiere llegar a spam, no hagamos spam. ¿Cómo se hace spam? Enviando cualquier cosa. Ya lo veíamos en las láminas pues, que estamos presentando. Si ustedes envían a cualquier cliente o a sus clientes cualquier cosa, eso es spam. Entonces, tratemos de utilizar segmentaciones poderosas, donde ustedes digan, sí, a este cliente le puede interesar este curso de profesionales, cómo ser un mejor profesional o cómo vender más, porque este cliente necesita ventas, entonces te envío esta información. Pero si están enviándole cualquier cosa a los clientes, es el filtro por el cual se van a ir spam. Los clientes los marcan como spam o simplemente la gente no abre sus mails y ese es el primer paso, no hacer spam. Y lo segundo es que hay algunas características técnicas que son mucho más, digamos, especializadas, como por ejemplo que usen una plataforma que sea especializada para hacer email marketing. Algunos hacen campañas de email masivas desde su Gmail o desde su cuenta de trabajo y eso pues afecta
mucho y van a llegar spam los mails que hagan. Utilicen una plataforma que esté hecha para eso. Y también, bueno, hay otros temas como, por ejemplo, utilizar las firmas electrónicas de KIM, SPF y demás, que son características básicas que cualquier plataforma de ese estilo podría llegar a ofrecerles. Nosotros, obviamente, además ofrecemos un acompañamiento al equipo técnico si es que lo necesitaran para que esto no pase. Así que lo principal que quiero que se queden es, para no hacer spam, hay que no spam. Eso es un trabajo que nos depende de cada uno de ustedes. Imposible más claro, ¿no? No Sí, no. hacer spam. Y además, no enviarle a bases que no son propias. Eso también es como clave, porque lo que cuida el spam es que no le lleguen mensajes a quien no lo pidió, ¿no? También. Entonces, lo que ellos hacen es tratar de fijarse si las personas no leen las campañas, porque eso le envía a Gmail, a Hotmail, a Yahoo, una señal de que esto no es relevante. Entonces, por eso cuidan a la gente. Fíjense que ahora, si ustedes entran a Gmail, eh, va a ser como, eh, justamente, no van a ver como antes, que entraba cualquier cosa. Ahí está bien categorizado lo que les llega a ustedes. Entonces, por eso el spam cada vez es como, el filtro es como un poquito más inteligente cada vez. Por eso tienen que hacer buen email marketing y tienen que hacerlo a bases propias. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Ismael y Enio. Hemos llegado un poco al final de este espacio. Vamos a tener un resumen sobre sobre lo que hemos dicho, sobre sus comentarios. Así que, ya que se nos han quedado un par de preguntas pendientes, si les parece, se las vamos a mandar para que nos las puedan contestar tal vez por escrito y las postearemos en el resumen que tendremos. También les recuerdo que tendremos esta conferencia grabada y colgada en la página web de Data. Así que de esta manera pues vamos cerrando. Agradecemos muchísimo a Enio y a Ismael, que fueron de alguna manera nuestros speakers esta vez y que nos han transmitido este contenido. Por favor, les pido a los que estuvieron aquí que nos llenen la encuesta de satisfacción que encontrarán a la derecha de su pantalla. Es muy importante para nosotros saber su input, qué les pareció. Y por último, nuevamente recalcar que este webinar viene gracias a la plataforma Cisco Webex, que es comercializada por Incomex. Si en algún momento quieren algo más de información al respecto, pueden hablar con ciscoteam.es@incomex.com. Muchísimas gracias, Ismael, muchísimas gracias, Denio, y muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes y nos escucharon. Gracias por el espacio y bueno, que estén muy bien. Igualmente, saludos a todos. Saludos a todos, gracias.